¿Alguna vez has sentido que Dios llegó demasiado tarde a tu vida? Es una de las preguntas más desgarradoras que el ser humano puede hacerse en medio de la aflicción. Has orado con lágrimas, has mantenido la fe, has esperado con paciencia noche tras noche, pero el milagro que tanto pedías no ocurrió en el momento en que lo necesitabas. La enfermedad avanzó, la relación se rompió, las finanzas se colapsaron o la puerta que esperabas que se abriera se cerró definitivamente. En esos instantes de oscuridad, el silencio del cielo puede sentirse como un peso insoportable sobre el corazón, y la mente comienza a susurrar que a Dios se le pasó la oportunidad, que se olvidó de tu causa o que simplemente no intervino a tiempo. Si hoy estás atravesando un proceso donde parece que las esperanzas han muerto y que el reloj del cielo se ha detenido, este mensaje es para ti. A lo largo de las Escrituras, descubrimos que los tiempos de Dios raramente coinciden con nuestros almanaques ni con las urgencias de nuestra desesperación. Sin embargo, en la aparente tardanza del Creador se esconde un propósito infinitamente más elevado que nuestra comprensión inmediata. Para comprender esto en toda su profundidad, debemos contemplar una de las narraciones más conmovedoras, detalladas y profundas de todo el texto sagrado. Se encuentra registrada en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 11. Este pasaje no es únicamente el relato de un prodigio histórico, es una ventana abierta al corazón mismo de Jesús, una revelación sobre su empatía divina y una lección magistral sobre cómo Dios opera precisamente cuando los hombres consideran que ya no hay absolutamente nada que hacer. Para valorar la magnitud de lo que ocurre en este relato, es fundamental trasladarse en el tiempo y comprender el contexto histórico, geográfico y social en el que vivían sus protagonistas. Nos encontramos en la Judea del primer siglo, una tierra bajo la firme ocupación del Imperio Romano, marcada por constantes tensiones políticas y una profunda expectativa mesiánica. A tan solo unos 3 kilómetros de la majestuosa y bulliciosa ciudad de Jerusalén, al pie de la ladera oriental del Monte de los Olivos, se hallaba una pequeña y pintoresca aldea llamada Betania. Betania no era una gran metrópoli ni un centro de poder. Era un lugar sereno, rodeado de huertos de olivos y caminos polvorientos. En este sencillo poblado habitaba una familia muy especial para el maestro de Nazaret, 3 hermanos llamados Marta, María y Lázaro. La casa de estos 3 hermanos no era un lugar cualquiera para Jesús. En medio de un ministerio itinerante lleno de presiones, persecuciones y multitudes que lo acosaban constantemente, el hogar de Betania representaba para el Salvador un refugio de paz, amistad sincera y hospitalidad. Allí, Jesús no llegaba como el maestro rodeado de formalismos, sino como el amigo amado que podía descansar, compartir la mesa y hablar desde el corazón. Marta era una mujer dinámica, activa, profundamente preocupada por el servicio y el bienestar de los invitados, siempre atenta a cada detalle práctico del hogar. María, por su parte, poseía un espíritu profundamente contemplativo y sensible, propensa a sentarse a los pies del Maestro para absorber cada una de sus palabras de vida. Lázaro era el hermano amado, el sostén de la casa, un hombre cuya relación de hermandad con Jesús era ampliamente conocida por toda la comunidad. Los 3 habían abierto su vida y sus corazones al mensaje del reino de Dios. Sin embargo, la tranquilidad de aquel hogar en Betania se vio repentinamente interrumpida por la desgracia. Lázaro cayó gravemente enfermo. Las Escrituras no detallan la naturaleza exacta de la dolencia, pero la rapidez con la que su estado de salud se deterioró indica que se trataba de una afección fulminante. Ante la desesperante situación, las hermanas no dudaron en acudir a la única fuente de esperanza que conocían. Sabían que Jesús había sanado a ciegos, leprosos y paralíticos en toda la región. Si alguien podía salvar a su hermano de las garras de la muerte, era el Maestro. Enviaron entonces un mensaje urgente a Jesús, quien en ese momento se encontraba al otro lado del río Jordán, en la región de Perea, a una distancia aproximada de un día entero de caminata. Es de suma importancia prestar atención a las palabras exactas del mensaje que las hermanas enviaron. Ellas no le exigieron a Jesús que viniera de inmediato, ni le dictaron lo que debía hacer. El mensaje fue sencillo, humilde y cargado de una confianza conmovedora. Mandaron a decir que aquel a quien él amaba profundamente se encontraba enfermo. No apelaron a sus propios méritos, sino al amor que el Maestro le tenía a Lázaro. Cuando Jesús recibió la noticia, su reacción desconcertó por completo a sus discípulos. Lejos de mostrar pánico o salir apresuradamente hacia Betania, declaró que aquella enfermedad no tenía como fin último la muerte permanente, sino la manifestación de la gloria de Dios, para que el Hijo fuera glorificado por medio de ella. Y aquí, el relato sagrado del capítulo 11 de Juan nos presenta una paradoja maravillosa y a la vez difícil de asimilar para la lógica humana. El texto afirma explícitamente que Jesús amaba entrañablemente a Marta, a María y a Lázaro. Sin embargo,
inmediatamente después de mencionar ese inmenso amor. La narración señala que se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Para el pensamiento común, la decisión de Jesús resulta incomprensible. Si amaba a esa familia y sabía que Lázaro agonizaba, ¿por qué retrasar su viaje voluntariamente? ¿Por qué permitir que el dolor se apoderara de la casa de sus amigos? Las horas en Betania debieron transcurrir con una lentitud tortuosa. Imaginemos la escena en aquel hogar. Marta y María mirando por la ventana hacia el camino que venía del Jordán, esperando ver en el horizonte la silueta del Maestro. Cada minuto que pasaba era una agonía. Lázaro respiraba con mayor dificultad, su pulso se debilitaba, y Jesús no aparecía. Finalmente, el aliento de Lázaro se apagó por completo. El hermano amado había muerto. En la cultura judía del primer siglo, las costumbres del luto eran sumamente rigurosas, intensas y cargadas de un simbolismo profundo. Debido al clima cálido de la región, el sepelio no se postergaba. El cuerpo del difunto se lavaba cuidadosamente, se ungía con perfumes y aceites aromáticos, se envolvía en lienzos de lino y era trasladado ese mismo día hacia una tumba, generalmente una cueva tallada en la roca, la cual se cerraba con una gran piedra redonda. Tras el entierro, comenzaba el periodo conocido como el duelo profundo. Durante 7 días, la casa se llenaba de parientes, vecinos y conocidos que venían desde pueblos cercanos e incluso desde Jerusalén para acompañar a los dolientes, llorar con ellos y ofrecer consuelo. Había además una creencia muy arraigada entre las tradiciones rabínicas de la época. Se pensaba que durante los primeros 3 días después del fallecimiento, el espíritu de la persona rondaba cerca del cuerpo con la esperanza de volver a habitar. Sin embargo, al llegar el 4.º día, al ser evidente el proceso de descomposición física, se consideraba que el alma abandonaba definitivamente el lugar y que toda posibilidad de retorno a la vida quedaba absolutamente descartada. El 4.º día representaba el sello de lo irrevocable, el punto de no retorno donde la muerte reclamaba su victoria total. Pasados los 2 días de espera voluntaria en Perea, Jesús les dijo a sus discípulos que era momento de regresar a Judea. Los discípulos se llenaron de temor. Le recordaron al Maestro que hacía poco tiempo las autoridades religiosas en Jerusalén habían intentado apedrearlo debido a sus enseñanzas, por lo que volver a esa zona significaba poner en riesgo su propia vida. Pero Jesús les habló en lenguaje figurado, explicándoles que su amigo Lázaro se había dormido y que él iba a despertarlo. Los discípulos, no comprendiendo la metáfora, respondieron que si dormía, significaba que se recuperaría. Fue entonces cuando Jesús les habló con total claridad y les dijo abiertamente que Lázaro había muerto, añadiendo que se alegraba por ellos de no haber estado allí, para que su fe fuera afirmada y consolidada. Llegar a Betania significaba caminar hacia el conflicto, pero también hacia el escenario de la revelación más grande sobre la vida y la muerte. Tomás, llamado el gemelo, en un gesto de lealtad desbordante aunque impregnado de fatalismo, instó a los demás discípulos a acompañar al Maestro para morir con él si era necesario. Así emprendieron el viaje de regreso. Cuando Jesús finalmente llegó a las afueras de Betania, habían transcurrido exactamente 4 días desde que Lázaro había sido colocado en el sepulcro. La casa de Marta y María estaba repleta de consolador. El llanto y los lamentos resonaban en las paredes del hogar. La atmósfera estaba impregnada de una profunda tristeza y de una resignación abrumadora. La muerte había triunfado, la tumba estaba sellada y la esperanza se había esfumado. Marta, al enterarse de que Jesús se aproximaba al poblado, no esperó en la casa. Su carácter decidido le impulsó a salir al encuentro del Maestro mientras María permanecía sentada en el interior, sumida en su dolor. Al ver a Jesús en el camino, las primeras palabras de Marta brotaron directamente desde el abismo de su corazón herido. Con una mezcla de fe quebrantada, respeto y una dolorosa honestidad, le dijo que si él hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Es una frase llena de matices. No hay en sus palabras una blasfemia, sino el lamento de lo que pudo haber sido y no fue. Es la voz de la humanidad doliente diciendo, llegaste tarde. Sin embargo, aun en medio de su quebranto, Marta añadió un destello de confianza al expresar que sabía que Dios le concedería al Maestro cualquier cosa que le pidiera. Jesús, mirando fijamente a la mujer desconsolada, le lanzó una promesa categórica que atravesaría los siglos: su hermano resucitaría. Marta, interpretando la declaración desde la teología tradicional de su época, respondió que sabía muy bien que su hermano volvería a la vida en la resurrección final, en el último día, tal como lo enseñaban las Escrituras sobre el juicio y la restauración futura. Pero Jesús no está hablando de un evento distante en el calendario ni de una simple doctrina abstracta. Fue en ese momento preciso, en medio de un camino polvoriento a las afueras de Betania,
donde Jesús pronunció una de las afirmaciones más impactantes de toda la historia de la humanidad, registrada en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Él le dijo que él mismo es la resurrección y la vida, que aquel que cree en él, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en él no morirá eternamente. Jesús no se presentó como un mero intermediario que rogaba por un milagro, ni como un profeta que anunciaba una esperanza futura. Se proclamó a sí mismo como la fuente misma de la existencia, el dueño absoluto de la vida, aquel que posee autoridad sobre los límites de la muerte. Tras pronunciar esta asombrosa verdad, le preguntó directamente a Marta si creía aquello. Marta, superando la bruma de su aflicción, hizo una confesión de fe extraordinaria, afirmando su convicción de que él era el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Tras esta conversación, Marta regresó apresuradamente a la casa y llamó en secreto a su hermana María, avisándole que el maestro había llegado y la llamaba. Al oír esto, María se levantó rápidamente y salió al encuentro de Jesús. Los judíos que estaban en la casa consolándola, al ver que se levantaba toda prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, se postró por completo a sus pies. Con las lágrimas corriendo por su rostro, pronunció exactamente las mismas palabras que su hermana había dicho momentos antes: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El dolor de ambas hermanas era idéntico, pero la escena tomaba ahora una dimensión profundamente emotiva. María no debatía teología, María solo lloraba a los pies de aquel en quien había depositado toda su confianza. Al ver a María llorando desconsoladamente, y a los acompañantes judíos sumidos también en el lamento, ocurrió algo trascendental en el interior de Jesús. El relato bíblico describe que el Salvador se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó el alma. Preguntó dónde lo habían puesto. Le invitaron a venir y ver. Y fue entonces cuando se registró el acontecimiento más breve en palabras pero inconmensurable en significado de toda la Escritura: Jesús lloró. Aquellas lágrimas de Cristo ante la tumba de su amigo son un faro de luz para toda la humanidad doliente. Jesús no lloró por impotencia, porque él sabía exactamente lo que iba a hacer en los próximos minutos. Tampoco lloró para dar un espectáculo. Jesús lloró porque sintió en carne propia el dolor desgarrador que el pecado y la muerte generan en la creación. Lloró por la compasión infinita que sentía hacia Marta y María. Lloró al contemplar la miseria humana, el sufrimiento que quiebra las familias y la devastación emocional que causa la pérdida de un ser querido. Este detalle histórico del capítulo 11 de Juan nos revela que no servimos a un Dios distante, frío o indiferente ante nuestros sufrimientos. Servimos a un Salvador que se conmueve con nuestra debilidad, que camina al lado del que sufre y que es capaz de derramar lágrimas junto a los que lloran. Los presentes al ver la escena exclamaron asombrados cuánto lo amaban. Sin embargo, otros, manteniendo una postura crítica y escéptica, murmullaron preguntándose si este hombre, que había abierto los ojos a los ciegos, no podía haber evitado también la muerte de Lázaro. Conmovido de nuevo en su interior, Jesús avanzó con paso firme hacia el sepulcro. Se trataba de una cueva cuya entrada estaba tapada por una piedra pesada. Al llegar frente al recinto mortuorio, el maestro dio una orden inusual y perturbadora para la mentalidad de los presentes: ordenó que quitaran la piedra. La reacción de Marta fue inmediata y natural. Como mujer práctica y consciente de las realidades biológicas, le advirtió al maestro que ya había pasado 4 días y que el cuerpo indudablemente despedía un olor hediondo debido al avanzado estado de descomposición. La piedra no estaba allí solo para cerrar la tumba, estaba allí para proteger a los vivos de la realidad de la corrupción y el hedor de la muerte. Remover la piedra significaba exponer la miseria, la pérdida y la humillación del cadáver de Lázaro. Pero Jesús la miró fijamente y le recordó las palabras que le había dicho en su primer encuentro: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es una llamada a trascender lo que los sentidos físicos imponen. La lógica humana decía que 4 días de muerte eran el final definitivo. La fe en la voz del Hijo de Dios abría una dimensión donde las leyes de la naturaleza debían someterse al Creador. Decidieron entonces retirar la gran piedra de la entrada de la cueva. El silencio que se apoderó del lugar debió ser absoluto. Todos los ojos estaban fijos en la boca oscura del sepulcro y en la figura de Jesús de Nazaret. El maestro levantó sus ojos al cielo y pronunció una oración. No fue una oración desesperada pidiendo auxilio, sino una oración de acción de gracias y de comunión perfecta con el Padre. Dio gracias a Dios por haberlo escuchado, aclarando que lo decía públicamente por causa de la multitud que lo rodeaba, para que todos comprendieran y creyeran que él había sido enviado directamente por el Padre Celestial. Al terminar de orar, Jesús no entró a la cueva, ni realizó rituales complejos. Se mantuvo de pie frente a la entrada y,
con una voz potente, llena de autoridad soberana, dio un grito que estremeció el mundo espiritual: Lázaro, ven fuera. Aquellas palabras tenían una fuerza creadora. Se ha dicho con mucha razón que si Jesús no hubiera especificado el nombre de Lázaro, todos los muertos que descansaban en los sepulcros de la tierra habrían resucitado en ese mismo instante ante el poder de su voz. Lo que sucedió a continuación desafió toda explicación médica, científica y lógica. En la penumbra de la cueva, una figura comenzó a moverse. El hombre que llevaba 4 días muerto, cuyo cuerpo había iniciado el proceso irreversible de descomposición, cuya sangre estaba helada y cuyo cerebro había dejado de funcionar, escuchó el mandato de la vida. La vida volvió a fluir por sus arterias. Los tejidos se reconstruyeron instantáneamente, el aliento de Dios llenó sus pulmones y sus ojos se abrieron en la oscuridad. Lázaro se levantó de la losa de piedra. Salió de la tumba por su propio pie, envuelto aún en las vendas de lino que ataban sus manos y sus pies, con el rostro cubierto por el sudario con el que lo habían enterrado. Apareció en la boca de la cueva, testimonio vivo del poder incontestable del Hijo de Dios. La multitud se quedó atónita, conmocionada, incapaz de articular palabra ante la visión de aquel que había regresado del reino de la sombra. Jesús se dirigió a los presentes y les dio una última instrucción práctica: desátenlo y déjenlo ir. Lázaro estaba vivo, pero aún cargaba con los vestidos de la muerte. Correspondía a la comunidad quitarle las vendas para que pudiera caminar en plena libertad. Esta narración extraordinaria, contenida en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, no es simplemente un hecho del pasado para ser admirado como una reliquia histórica. Es un mensaje profundamente vivo, vigente y transformador para cada uno de nosotros en el día de hoy. Cuando analizamos los detalles de esta historia, encontramos lecciones prácticas que pueden cambiar radicalmente nuestra forma de enfrentar los momentos más oscuros de nuestra existencia. En primer lugar, esta historia nos enseña sobre la naturaleza de los retrasos de Dios. Muchas veces en la vida nos encontramos en el lugar de Marta y María. Enviamos nuestras peticiones al cielo, le recordamos a Dios que nos ama, le exponemos nuestras urgencias y esperamos una respuesta inmediata. Pero las horas pasan, las semanas transcurren y la respuesta parece no llegar. En nuestra desesperación, tendemos a interpretar el silencio de Dios como un signo de indiferencia o de abandono. Sin embargo, el capítulo 11 de Juan nos demuestra con claridad que un retraso de Dios no es una negativa de Dios. Jesús no se quedó 2 días más en Perea porque no le importara Lázaro, ni porque fuera indiferente al llanto de las hermanas. Se quedó porque estaba preparando un milagro mayor. Si Jesús hubiera acudido inmediatamente a Betania y hubiera sanado a Lázaro mientras aún estaba con vida, habría realizado una sanidad maravillosa, similar a muchas otras que ya había hecho. Pero al permitir que la situación llegara al punto del colapso absoluto, al permitir que pasaran 4 días hasta que toda esperanza humana quedara exterminada, Jesús transformó una sanidad en una resurrección. Hay bendiciones en tu vida que Dios no va a entregar mediante una simple mejora gradual, sino mediante una resurrección total. A veces Dios permite que el proyecto muera, que el recurso se agote y que la puerta se cierre por completo para que cuando Él intervenga, no quede la menor duda de que la gloria le pertenece únicamente a Él. Cuando Dios espera, no está perdiendo el tiempo, está preparando el escenario para que su poder se manifieste de una manera que transforme tu fe para siempre. En segundo lugar, este pasaje nos confronta con nuestras propias limitaciones teológicas y espirituales. Marta creía en la capacidad de Jesús para haber evitado la muerte en el pasado, si hubieras estado aquí. También creía en el poder de Dios para el futuro lejano, resucitará en el último día. Pero Marta tenía dificultades para creer que Jesús podía hacer algo en el tiempo presente, en el hoy. Nosotros caemos con frecuencia en la misma trampa espiritual. Creemos en los milagros que Dios hizo en el pasado, lo leemos en la Biblia con fascinación. Creemos también en las promesas del cielo y en la eternidad que nos aguarda en el futuro. Pero nos cuesta trabajo creer que el Dios del pasado y del futuro es el Dios del presente. Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. No dijo yo fui, ni dijo yo seré. Utilizó el tiempo presente. Dios es el gran yo soy. Su poder no está limitado por los días que han transcurrido ni por la gravedad de tu situación actual. El Dios que levantó a Lázaro del sepulcro es exactamente el mismo Dios que hoy camina a tu lado. En tercer lugar, debemos reflexionar sobre la orden de Jesús de quitar la piedra. Jesús tenía el poder divino para resucitar a un hombre que llevaba 4 días muerto. Indudablemente tenía también el poder para hacer que la piedra se apartara por sí sola mediante una palabra o un soplo de su aliento. Sin embargo, les ordenó a los hombres presentes que fueran ellos quienes movieran la piedra. ¿Por qué hizo esto?
Porque Dios no va a hacer por ti lo que a ti te corresponde hacer. Quitar la piedra representa nuestro acto de fe.